filosófico de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal. Bien, nuestro autor central en materia de estudio por parte de la autora Hannah Arendt es precisamente Eichmann, un alemán, ¿no?, que fue autor de la gran masacre judía, uno de los autores de la gran masacre judía. Efectivamente, Alemania, en el Tercer Reich, que es donde tuvo a cargo pues, como máximo exponente Adolfo Hitler, que estaba en el gobierno como presidente, a través de la fuerza dominaba no solamente a Alemania, sino a países aliados, tanto en la parte este como en la parte del occidente, ¿no? Es así de que se crearon para esta decisión, como ya lo han explicado las compañeras, esta decisión de expulsar a la raza judía, el antijudaísmo. El antijudaísmo era concebido como un odio, un rencor a la raza judía por su religión, por la misma raza antisemita, por la misma raza semita que decían. Entonces ellos tenían un antisemitismo, se creyó en ese término, antisemitismo, porque era un odio total a los judíos, porque como ya lo han expuesto las compañeras, los judíos habían poblado toda Alemania y los países que llamaron aliados, y eran pues mejores personas de pronto, ahorradores y comerciantes, ¿no? Entonces, acá como se está presentando el caso de los venezolanos, ¿no?, que están comenzándose a apropiar también de nuestras costumbres y tener pues cantidad de repente de negocios. Ahora hay taxistas, comerciantes ya en tiendas y empresas. Bien, allá los judíos comenzaron, por la misma raza emprendedora que tenían ellos, esa fuerza, comenzaron pues a extender sus dominios económicos, más que todo económicos, en todo el territorio alemán y los países aliados. Entonces hubo la decisión de Hitler, ¿no?, decir, en principio, a expulsarlos, vamos a expulsarlos de Alemania. Entonces los comenzaron a expulsar en guetos. Por ejemplo, este es el gueto en Cracovia, me parece, y consistía pues en sacarlos a través de haciéndoles firmar sus documentos y sacarlos de Alemania y de todos los países aliados a guetos, que eran poblaciones o ciudades donde tú vas a estar concentrado. Bien, pero ¿qué pasaba? Pasaba de que esto no era la solución para ellos, porque seguía existiendo. Entonces, la segunda decisión fue concentrarlos, sacarlos de estos lugares. Siga, por favor, doctora. Sacarlos hasta los judíos saliendo, sacarlos de estos lugares y concentrarlos en otros lugares donde idearon una forma de qué hacer al final con ellos. Bien, hay una reunión, la reunión por la conferencia de Wellsee, ¿no? En esta conferencia Hitler y todos sus autoridades máximas de Alemania se reunieron para ver cuál va a ser la solución final que se dé a estos judíos. Es decir, ¿qué hacemos al final con ellos? Son ahí una raza que las tenemos asignadas sin producción y están ocupando grandes territorios y zonas que son nuestras. Entonces, todos y cada uno de ellos, hasta la iglesia, los representantes de la iglesia, tenían pues una gran participación, y entre ellos se peleaban por quién de ellos exponía una mejor solución, pero toda esa mejor solución era la decisión final. La decisión final era un término que utilizaban para la muerte de los judíos, como para decir, vamos a matarlos, decían,
esta es la decisión final, ¿no? Entonces, para ello, en esta conferencia que les hablo, se llegó a ello, ¿no? La mejor decisión era la muerte de los judíos, trasladarlos de estos campos, sacarlos de los guetos y trasladarlos hasta unos campos de concentración. En estos campos de concentración iban pues a decidir, aquí están los campos de concentración, iban a decidir pues, y estos de aquí eran, estaban rodeados de alambres que en su momento eran con electricidad, ¿no? Con corriente eléctrica, ¿no? Para el efecto de que no puedan salir, ¿no? Aquí, llegando a estos campos de concentración, los iban y los separaban, ¿no? Gente productiva y gente improductiva, ¿no? La gente productiva era la gente que iba a morir de todas maneras, pero realizando un trabajo, una labor para ellos, ¿no? A través de trabajos forzados. Y la gente improductiva, que eran los niños y mayormente mujeres, eran pues llevados a las cámaras de gas, con la ilusión de darse una ducha y que después de esto te vamos a dar una sopita caliente, pero todo era mentira, pues no, se le llegaban a ser exterminados de esta manera cruel. Siguiente. Efectivamente, la gente que consideraban productiva la asesinaban y estaban aquí viviendo en estas condiciones hasta que se morían del trabajo y de la falta de nutrición, ¿no? Siguiente. Aquí lo vemos con trabajos forzados, haciendo trabajos forzados, ¿no? Y produciendo en lo que les quedaba de su vida. Siguiente. Aquí también los que ya no podían con el trabajo morían, como les digo, si no eran las cámaras de gas, eran los mismos campos de trabajo. Hasta ahí, antes de ello nos quedamos. Entonces, Hannah Arendt nos dice, ya muy al lado del juicio que ya bien lo expuso la doctora Mirta y los demás compañeros, ¿qué como filósofa, qué aporte a la humanidad nos iba a dar con el estudio de esta persona de Adolf Eichmann, ¿no? ¿Por qué toda esta masacre? ¿Por qué todo se consumió, todo el pueblo, todas las autoridades, ¿no? Y grupos de poder económico, efectivamente dijeron mátenlos, y la decisión final que es la matanza? ¿Por qué se produjo esto? ¿Y cuál era la labor de Eichmann? Él decía, yo no doy las órdenes, las órdenes las daba Hitler, después de todos los demás generales, y yo ejecutaba, ¿no? Pero ¿cuál es precisamente, vamos a discriminar, le preguntaban, ¿cuál era su precisa labor de usted? ¿No? Era en principio congregar y estar al día y al punto, efectivamente, de que no se vaya a perder ni un solo judío de la zona que se determinara que iban a sacar o expulsar de ese territorio. En principio, él debería de estar al día de todos los judíos que debía de trasladar en el tren. Asimismo, coordinar que los trenes no vayan vacíos, y en tal sentido, debía de tener en cuenta si tenía suficiente capacidad de judíos para que cuando llegara el tren, ese tren no se pueda perder su capacidad por las curas, ¿no es cierto? Entonces, economizar significaba para él y dentro de su labor tener un alto nivel de rendimiento. Pero estábamos hablando de que un rendimiento o una actividad para lograr una finalidad. La finalidad era la decisión final, entre comillas, términos claves que se referían a la muerte de los judíos. Entonces Hannah Arendt postula lo siguiente: banalidad del mal. Banalidad del mal no es explicada como un mal venial, un mal inofensivo, un mal vano, inocente, sino que era un mal en la forma como se centraba o se concentraba en la persona humana, a efectos de que esta persona, al momento de desarrollarla, la hacía propia y cotidiana en su labor. Esto es, ¿no?
banalidad del mal en que, como Eichmann, para cumplir mi rol, para cumplir mi función, no interesa que esta actividad de concentración, de exterminio, de perseguimiento de los judíos, de sacarlos en toda esta forma cruel, no interesaba sino cumplir con su función. Bien, esa es la banalidad del mal, según Hannah Arendt. Ya tomándolo a nuestra posición actual y moderna, banalidad del mal podríamos decirlo como que es una actividad del mal cotidiano, que tú la vas a asimilar en tu vida cotidiana como si fuera cualquier dentro de un acto normal, como si fuera lo que estás realizando algo bien, algo bueno, porque para ti es normal, ¿no? Siguiendo pues el estudio de la banalidad, esta teoría de la banalidad del mal, de la banalidad del mal, se fue concentrando, y aquí nació en este juicio, de Eichmann en Jerusalén, esta teoría por la cual lo juzgaron, y aquí voy a hacer un paréntesis, de que lo juzgaron justamente porque salió la teoría del autor, del autor mediato, que fue tomado por Klaus Roxy, ¿no? Posteriormente en el año de 1963, y que sirvió justamente muy bien, tú eras ejecutor, ¿no? Pero tú tenías esa libertad de ejecutarlo o no ejecutarlo, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, estás dentro de una estructura de poder, ¿no? La estructura de poder no te puede obligar para que tú hagas algo ilícito, algo ilegal, como lejos de toda duda es quitarle la vida a personas humanas, ¿no? Más aún en la forma, las circunstancias que tú tenías a cargo la realización de identificarlos, localizarlos, perseguirlos. Entonces, posteriormente se utilizó esto en estructuras de poder, pues, ¿no? El autor mediato, el autor detrás del autor, para, en los casos de Barrios Altos, seguimos en los casos de la cantuta, ¿no? Seguimos, antes, por favor, antes. En los casos de la cantuta, pues, hallar culpables, ¿no? Localizar y sancionar a los culpables, como fueron, pues, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, ¿no? El autor detrás del autor. Bien, respecto del libro y respecto de la banalidad del mal. ¿Cómo es que la banalidad del mal ya se ha apoderado en la administración de justicia? Siguiente, en la administración de justicia, nosotros, ¿no? Como fiscales, en este caso, en nuestro rol de jueces que integran el grupo y de fiscales que también integramos el grupo, pues hemos visto de que justamente es todo el qué hacer de nuestra labor jurisdiccional, en nuestra labor de administración de justicia, en sus diferentes niveles y planos, es toda actividad ilícita, toda actividad ilegal que realizas puesto como magistrado en este caso, ¿no? Conociendo de que tu obrar está ilícitamente, vas a causar con esta actuación ilícita la desprotección y de la otra parte, ¿no? La desventaja o también ya sea una sentencia condenatoria en los casos de los penales, la libertad o también una sentencia condenatoria de una prisión o una pena privativa de libertad, o en el caso de los civiles, pues del pago de una indemnización, ¿no? O del resarcimiento en forma ilegal, ¿no? Bien, hemos visto pues, y este conocimiento, en el caso de Administración de Justicia, el caso de Odebrecht, ¿no? El caso en el cual pues están siendo investigados o fue materia de investigación en Brasil, se generó en Brasil por esta empresa y que fue investigada en Estados Unidos a raíz de donde
salió pues como conocimiento que 13 países o presidentes estaban involucrados. Odebrecht había creado una caja B, le llamaba, para, o destinada a coimas que ofrecer a todos los miembros, los presidentes, congresistas y todos los aparatos de poder, a efectos de poder ganar las licitaciones ilícitamente y favorecerse de una gran cantidad de dinero, ¿no? En el país está conocido por la comisión de Lavajato, es una comisión de criminalidad organizada, y seguimos. Y bueno, estos son el equipo de investigación, ¿no? Todos los magistrados que conocen y las consecuencias pues que ustedes diariamente lo vemos a través de los medios de prensa y de comunicación. Otro ejemplo, ese es el caso de Lavajato, ¿no? Los presidentes involucrados, ¿no? Toledo, PPK, Keiko, Humala, Alan García, ¿no? Los que se habían pues visto, ahí estamos, la última novedad es de la prisión de Keiko, por este caso también, y el caso también de los cuellos blancos, ¿no? De los cuellos blancos, donde también hay una banalidad del mal en cuanto pues a la forma como es que estos audios, a raíz de los audios se puede visualizar lo que ya expusieron nuestras compañeras, ¿no? La compra de la justicia por coins. Igualmente acá, en estas imágenes, podemos igualmente ventilar cómo se da la banalidad del mal. Siguiente. Ya todo se alquiló, los magistrados comprando o vendiendo la justicia por dinero, ¿no? También cuando hay un hacinamiento por parte de la justicia, cuando los funcionarios no quieren cumplir de repente con sus obligaciones, que es de hacer una justicia activa, rápida, sino la misma se diluye. Jueces cobrando dinero igualmente, ¿no? Siguientes. Y respecto de nuestro tema, ¿no? Eso es en cuanto a nuestro quehacer diario, cómo es que la banalidad del mal ha causado y ha calado, y a través de ejemplos claros hemos podido vivirlo. La otra parte es cómo nos ha ayudado la lectura de Heschman en Jerusalén ya en la realización de nuestra tesis. Mi tesis, como ya algunos compañeros conocen, es la naturaleza jurídica, la constitucionalidad de la detención preliminar judicial en los procesos inmediatos, ampliados pues en los procesos inmediatos. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el fundamento de la tesis? El fundamento de la tesis es en el artículo 2 de la Constitución, cuando nos dice: ninguna persona podrá ser privada de libertad más del plazo de detención, sino por flagrante delito por mandato o mandato justificado de un juez. Ahora, antes era 24, ahora son 48 horas. Muy bien. ¿Qué pasa? En el decreto legislativo antes indicado nos amplió el plazo de prisión preventiva en los procesos inmediatos, ¿no? En el proceso inmediato, ¿no? La detención, el plazo de detención, luego de que el fiscal pueda cumplir con el plazo de investigación de 48 horas, el detenido deberá ser puesto a disposición del juez, el cual deberá realizar una audiencia en 48 horas más. ¿Ya? El detenido deberá de quedar detenido hasta el término de la audiencia, de tal manera de que la prisión de 48 horas se convierte en 48 horas más sin justificación, más aún cuando tendría justificación si el fiscal dice: ah, no, yo voy a pedir prisión preventiva al término de mis 48 horas, señor juez, lo pongo a disposición. Ahí, de alguna manera, estaría justificado. ¿Justificado por qué? Porque vamos a enfrentar una prisión preventiva y de repente se va a la cárcel. Pero en caso de que no el fiscal no va a pedir, pero es obligación y la ley lo pone en forma obligatoria, de que el fiscal cumpla con entregarle al juez. Entonces, tenemos pues un caso, y que esta norma
injusta, porque para que solamente vaya a una audiencia son 48 horas más, 2 días más. La desenvolvemos los jueces y fiscales en forma cotidiana, no que esté 48 horas más, no que esté 48 horas más hasta que al término yo hago mi audiencia. Es cotidiano, no nos llama la atención, de manera ordinaria, de manera muy común, la asimilamos, pero no nos ponemos en los zapatos del detenido. Si es que no estoy pidiendo, si el fiscal no está pidiendo prisión preventiva es porque no se trata de un delito de más de 4 años, de ahí nada más sacando. Es decir, que se trata de un investigado, de un imputado que sí va a ir a un proceso inmediato, pero con pena suspendida. Pero yo le digo, ¿sabes qué? Para que vayas al proceso inmediato solamente para eso, porque no te voy a pedir ninguna medida cautelar, entonces vas a quedar ahí. Esta norma injusta la hemos asimilado los jueces, los fiscales, los abogados defensores, el imputado, la familia de los imputados y la sociedad en general no dicen nada respecto, o no hay un reclamo respecto de eso, ¿no? Y como constitucionalmente y legalmente es así, la aplicamos, ¿no? Entonces, ¿en qué nos ha ayudado esta lectura? En concientizarnos, pues, a raíz de Hannah Arendt, podemos ver que ya los jueces, en este caso los fiscales en mi persona, vemos efectivamente que esto, además de ser inconstitucional, no solamente va a agregar a mi tesis en esta posición de declararla como norma inconstitucional una reforma en ley diferente, sino que además debemos de agregar pues de que es necesario también que buscar la conciencia del juez, la conciencia del fiscal, la conciencia de la población, ¿no? A través de repente de mayores instrumentos como son los cursos de capacitación como es ¿no? Que nos traiga a concientizar que la persona humana vale y tiene su valor por su misma naturaleza de ser persona humana. Eso es todo. Gracias.